El día 6, hace pocos días, cumplimos 25 años al frente de esta iglesia en el ministerio. Y eso nos trae muchos recuerdos. Y muchas cosas muy importantes que yo quisiera compartir con ustedes con la Biblia en la mano, porque estamos en los últimos años de nuestro ministerio, por nuestra edad. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a dejar vivir. Puede ser que Dios nos deje vivir 30, 40 años, como yo le decía al pastor alemán que me llamó hoy. Y puede ser que Dios diga 30, 40 días o 30, 40 horas, eso Dios sabe. Pero hay cosas que son lindas de recordar. Yo tengo un gran amigo en el barrio Arroyito, que fue mi maestro en el ministerio en muchas cosas y que muchos de ustedes conocen. Se llama don Juan García. Don Juan García. Pero, muy bien. Don Juan García, de la Iglesia de los Hermanos Libres, de la calle Benito Pérez Galdós, me hacía los trajes cuando yo era muchacho. Era mi sastre. Y en vez suyo también, así que usted lo conoce, bueno, me alegro mucho. Don Juan García. Y ustedes saben que mientras estábamos ahí, él no me tomaba las medidas. Me hablaba de la Biblia, y de la Biblia, y de la Biblia, y de la Biblia. A veces yo salía saturado de Biblia, ¿no? Y me mencionaba pasajes con los que yo muy familiarizado no estaba, porque andaba por los 20 y tantos años. Y él es un poco mayor que yo, no vayan a creer que él es un hombre muy anciano. Pero era un hombre joven, él y su hermano Alberto, lleno de la riqueza de la palabra de Dios. No se podía entrar en esa sacería. Uno entraba y salía como 2 horas después, como si hubiera estado en un congreso. Y él lo hacía a propósito. Atendía a otros clientes y me decía, espere Samuel un ratito, espere Samuel, ¿no? Iba a atender a los clientes y mientras tanto uno de los dos me seguía, ¿no? Porque Primera Tesalonicenses, porque usted vio lo que dice Ezequiel, etcétera. Y yo le debo a Juan García mucho de mi formación, porque creaba inquietudes. Es un hombre que todavía hoy sabe crear inquietudes, sabe desafiar esto, la mente, el corazón. Es un maestro. Yo agradezco a Dios por ese maestro. Tuve muchos maestros, muchos, pero Juan García se merece un recuerdo hoy, porque lo que yo voy a decir hoy tiene relación con algunas cosas que él me enseñó. Es un pasaje solo en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Solamente eso. Epístola de Santiago en la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Algunas de las cosas que voy a comentar hoy, no todas, pero algunas, él las presenta en un libro que yo les recomiendo, que se llama Gimnasia para el Alma. Gimnasia para el Alma. Se los recomiendo. Es un excelente libro. Dice así este pasaje: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saluda. ¿Qué es Santiago? Ustedes saben que el problema comienza ahí, porque hay muchos Santiagos, hay varios. Y Santiago no tiene interés en decir qué Santiago era. No es como uno que se identifica y pasa al frente, se para en la plataforma y dice, mírenme, soy Samuel Libert. Entonces dice, Santiago. Entonces piensa, ¿qué apellido? ¿De dónde era? Fue alguno de los discípulos. Bueno, había un discípulo, Santiago, que era Jacobo, que se murió prematuramente. Hubo otro que era hermano del Señor. Pero él no dice nada acá. Él no dice. Él dice Santiago. Es decir, cuando uno empieza el servicio cristiano sin importarle el nombre, es muy importante.
El problema que yo tuve cuando era joven es que me importaba el nombre. Me importaba que la gente me viera pasar por el medio, y cuando yo tenía 20 y tantos años, y que la gente dijera, ese que va ahí es Samuel Líber. Y yo pasaba por los congresos de jóvenes en el seminario, como recordaba anoche el doctor Tinao en el mensaje que él tuvo. Cuando el doctor Tinao dijo, cuando trabajábamos, fulano y mengano, en el primer congreso juvenil, donde estuvimos dirigiendo aquel congreso juvenil de hace más de 50 años, algunos de nosotros, a mí me gustaba pasar por el medio del congreso. Ya había entonces 2000 jóvenes, y uno pasaba por el medio y yo escuchaba, ese es Samuel Líber. Entonces yo no podía empezar esta epístola, porque estaba pensando demasiado en mí mismo. ¿Me dan importancia o no me dan importancia? ¿Soy un tipo atractivo por mi nombre y apellido o no interesa? Cuando uno crucifica a su yo, no tendría que pensarlo. Santiago no lo pensaba. Pero lo que pasa es que el yo está crucificado desde siempre, pero uno no tiene en cuenta esa realidad. Y entonces le cuesta a uno refugiarse en el anonimato. Por ejemplo, sin referirme a las bodas de oro de ayer, ¿se siente uno más importante siendo invitado o sin ser invitado? ¿Se siente más herido o menos herido? ¿Más privilegiado o menos privilegiado? ¿Se dan cuenta que importante es nuestro yo? Santiago comienza su epístola diciendo, no importa saber quién soy. ¿Se acuerdan de esa canción de los años jóvenes de los que somos grandes? No importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. ¿Se acuerdan? Allá 20 años, 25, 30 años atrás. Cuando uno sigue a Cristo, no importa saber quién soy. Por ahí, por casualidad, saben. Pero yo recuerdo siempre en una convención que yo estaba presidiendo en Santa Fe, me alcanzan un papelito. Y el papelito decía, está presente el diputado nacional fulano de tal, y es importante que usted lo salude. Y entonces yo lo llamé al que me trajo el papelito y dije, no estamos acá para presentar a diputados, no estamos para eso, no interesa eso. Entonces le fueron a decir al diputado, mire, no lo vamos a poder presentar porque en este momento estamos contando el asunto del programa, tenemos todo desarrollado. El diputado se levantó y se fue, porque era muy importante su nombre, su personalidad, lo que él sentía ser. A Santiago no le interesaba. Santiago no tenía eso. Eso me lo enseñó este hombre, don Juan García, porque a don Juan García lo conoce nuestro hermano acá adelante y varios de nosotros. Pero la mayoría de la gente, si uno dice don Juan García, vayan a Buenos Aires, ¿quién es don Juan García? ¿Quién sabe qué es? Don Juan García lo conocen los hermanos libres, algunos grupos y nada más. A don Juan no le importa ser don Juan García, no le importa. Él simplemente es lo que sigue diciendo, siervo de Dios, siervo de Dios. Recuerdo cuando hace muchos años, acá atrás en el saloncito este donde ahora se reúne ABA, hace 55 años casi, se reunió un grupo de pastores veteranos de entonces, con esas caras que tenían los pastores viejos de antaño, que imponían respeto a los muchachos como nosotros, esas caras que no eran amargas, pero serias, reverentes, de mirada profunda, como don Sidney Sowell, don Thomas Hawkins, don José Capriolo, don Enrique Elías, etc. Nombres que hoy no significan nada, porque los nombres no significan nada. Cuando pasan no significan nada. Si yo tomo ahora a la gente y le pregunto, ¿saben quién fue Sidney Sowell? Que nadie sabe. Fue un cortador de troncos en la selva norteamericana,
que un día sintió que él tenía que predicar el Evangelio en la Argentina y largó todo y se vino a la Argentina con una mano atrás y una adelante para predicar el Evangelio. ¿Quién sabe la historia? Se murió hace tantos años que ya no interesa. Los nombres no interesan, Santiago no interesa, interesa que era un siervo de Dios. Ese hombre estaba sentado delante mío y me miraba. Don Enrique Líos me miraba y yo tenía 18 años. Y me decían, vos Samuel, no sabes nada. Y tenían toda la razón. No sabes nada. No sabes nada. Te vamos a imponer las manos para que seas pastor si prometés estudiar. Por supuesto, prometí estudiar porque ¿qué remedio me quedaba? Estaba toda la gente acá en el templo, esperando que saliera este pastor con una aureola en la cabeza, dando algo así. Y yo era en realidad un tipo improvisado. Un tipo que, si no hubiera sido porque mi novia, que ya era Rosita en aquellos años, me disciplinaba en la lectura de la Biblia, yo muchas veces no agarraba la Biblia. Muchas veces yo no leía la Biblia de cabo a rabo, ¿no? Por ahí leía el Salmo 23, Juan 3, 16, Josué, esfuérzate y sé valiente, Isaías 53, algunas cosas así, más o menos. Y cuando tenía que agarrar algo, tenía que presidir la sociedad de jóvenes, me decían, Samuel, tenés la lectura bíblica, agarraba los salmos, a ver, que el salmo que caía por ahí ni pensaba qué quería decir y lo leía. Y Rosita me decía, ¿vos leíste la Biblia de cabo a rabo? No, nunca. Y esos veteranos que estaban ahí atrás, que tenían una pila de años más que yo, sabían. Yo creía que era importante, porque yo entré ahí con bastante jabón, pero pensando que era importante, que yo salía acá y iba a parar delante de la gente y que la gente iba a decir, miren, como si fuera Perón, Samuel, Samuel, qué grande sos. Pero cuando salí de ahí, salí bien achicadito, porque me dieron con un caño. Y me dijeron, pibe, si vos querés seguir al Señor, capacitate. Porque a veces uno cree que servir al Señor es hacer gimnasia. Esa frase no es mía, es de Bill Graham. ¿Sabes qué es Bill Graham? Algunos creen que servir al Señor es hacer así, levantar las manos, hacer así. Vieron que ahora la adoración es gimnasia. Manos arriba, manos acostadas. Bueno, ¿se dieron cuenta? ¿Saben quién dijo eso? Bill Graham en el Congreso de Ámsterdam. ¿Sabe lo que hizo Bill Graham? Le dijo a la gente, vamos a tener un minuto de gimnasia. Y les hizo hacer todos los gestos. Después dijo, bueno, ahora vamos a adorar. Y le dijo a Cliff Barrow, ahora pasa vos y dirigí el canto. Maestro, otro maestro. Bueno, yo creía que la cosa era así. Que la gente se iba a entusiasmar y que yo me iba a entusiasmar. Y cuando descubrí que la cosa no era así, eso hace 55 años, empecé a pensar, no me gusta que me pongan el nombre, y lo digo delante de Dios. La única campaña grande que tuve en la Argentina, así grande, de ciudad, fue en el Luna Park. Prediqué una semana en el Luna Park con toda la propaganda hecha sin que mi nombre saliera a ningún lado, la gente se convertía. Lo mismo, a la gente no le importa el nombre. A la gente no le importa el nombre. Esa periodista Canela me entrevistó y me dijo, ¿usted conoce al hombre que predica en el Luna Park? Pero me lo preguntó ahí, en la radio, en vivo. Y yo le dije, sí, lo conozco. ¿Y vale la pena escucharlo? Bueno, yo creo que sí, eso vaya usted y escúchelo, era yo. Cuando terminó el programa le dije, soy yo el que predica. Lo hicimos con Juan Pablo Bongarrá. No importa Santiago. Importa de quién uno es siervo. Tienes que ser siervo de Dios. ¿Y siervo de Dios qué es? Es ser sirviente. Algunos, ¿saben que siervo de Dios en la Biblia es diácono? La palabra diácono. Jesús fue diácono, siervo de Dios. Se aplica la expresión diáconos de griego a Jesús, y también a los discípulos, y también a los servidores
que se llamaron después diáconos, porque en Hechos capítulo 6 no se les llama diáconos, se los llama servidores de las mesas. Y a veces uno llega y dice, yo soy diácono. Y eso quiere decir, yo soy siervo, como el barco Doulos. Soy siervo. O soy ministro. Ministro es siervo, el que ministra. Es siervo. Es siervo, es sirviente. Es el sirviente. Somos los sirvientes de los demás. Este hombre dice, yo no tengo título, porque no dice, yo soy Santiago, nacido, qué sé yo, en Jerusalén, discípulo de Gamaliel, nada. Soy Santiago, siervo de Dios. Para la gente de Israel decir siervo de Dios era muy importante, porque ellos amaban a los siervos de Dios de antaño, en su tradición, Abraham, Isaac y Jacob. Los grandes siervos de Dios, los profetas, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los menores, Oseas, Joel, Amós, etc. Eran siervos de Dios. Pero había que ponerse de rodillas. Cuando Rosita y yo fuimos al pastorado de la Iglesia La Fe ahora está en un lindo lugar, Avenida Francia, el 2900. Estaba en un saloncito de madera, con un tabique en el medio, como conté una vez en Aba. De este lado nos reuníamos, del otro lado del tabique había una familia que no era creyente, que nos encendía la radio y gritaba todo el tiempo mientras teníamos el culto. Entonces nos fuimos ahí a comprar un terrenito que tiene ahora la iglesia, que después se hizo un terreno grande, en el medio del barro. Y uno tenía las ganas de servir al Señor, pero uno quería sentirse fulano de tal persona importante. Uno quería que la gente lo viera, que la gente lo escuchara, que la gente sintiera que uno era una gran personalidad. Y en aquella iglesia era fácil porque en aquella época los hermanos que estaban eran hermanos humildes, sencillos, de los cuales uno recibía lecciones grandes. Los hermanos se paraban cuando yo predicaba. Me acuerdo el hermano Alfonso Galvano se paraba y decía, hermano Pastore, lo que usted dijo con respecto a 1 Tesalonicenses capítulo 2 no es cierto, usted está equivocado porque tiene mala interpretación. Y yo tenía que mirar y a mi casa buscar un comentario y el hermano tenía razón. Tenía razón. Y entonces le tuve que empezar a pedir, enséñenme. Y don Juan García, ahí en el negocio de la avenida Alberdi y Gorriti, don Juan García me decía, acepte Samuel, acepte las enseñanzas de sus hermanos en la fe. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque yo no me sentí halagado el otro día cuando algunos de ustedes me comentaron por ese título que me dieron en el Consejo Deliberante de Rosario. Ni soy ciudadano ilustre ni soy personaje importante por más diplomas y placas que me den. Eso fue algo tal vez hecho por cariño por alguien, algo tal vez hecho por buena fe, pero el peligro es olvidar que uno es siervo de Dios. Y como sirviente, tiene que decir lo que Jesús enseñaba. Siervos inútiles somos porque solamente hicimos lo que debíamos hacer. Pero había algo más. Santiago no decía solamente eso, decía siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí estaba la diferencia. Porque ser siervo de Dios era común. Es decir, cualquier judío se sentía siervo de Dios. En alguna manera todos amaban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero pocos de ellos reconocían al Señor Jesucristo como Señor. Había una diferencia. Una cosa es aceptar a Dios y decir, creo en Dios. A veces la gente viene y dice, yo también creo en Dios. Siempre he creído en Dios. Y uno dice, bueno, pero yo quisiera algo más de esa persona. Cuando cantábamos recién,
Señor, yo pido la paz para mi ciudad. Pero es que no basta pedir la paz, yo le digo a los poetas. Hay que ir y sembrar la paz en la calle, decírselo a la gente, porque decirlo entre nosotros acá adentro es fácil. Decir siervo de Jesucristo es distinto, es decir, soy obediente a alguien que dio su vida en la cruz por mí, que es Dios, que caminó por esta tierra, que hizo todo lo que nosotros sabemos que hizo por nosotros. Soy siervo de Jesucristo, el Hijo de Dios, de una persona concreta y real. Entonces, si soy siervo de Él, tengo que ser obediente. Por eso decía recién, si yo quiero que Dios conteste mi oración, tengo que tener una vida de obediencia. Si yo no obedezco a Dios, mi oración no va a ser contestada jamás. Porque Jesús afirmó eso. Si ustedes estuvieran en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid lo que quisierais y os será hecho. Es decir, Jesús prometió en base a una actitud nuestra. Siervo de Jesucristo es, soy sirviente de Jesucristo para hacer lo que Él ordene, como los sirvientes de la época de la esclavitud, que cuando sus amos los mandaban a cualquier tipo de trabajo, aún al más humillante, aún a sacrificar su vida, aceptaban eso porque renunciaban a sus propios derechos humanos en el sentido de la dignidad, del orgullo, no en el sentido del derecho a vivir y de los derechos humanos como se usa hoy políticamente, sino en el sentido de sentirse satisfechos y vanidosos consigo mismos. No, tenían que someterse directamente, incondicionalmente a sus amos, y ser siervo de Jesucristo significa voy a obedecer a Jesucristo. Uno de los regalos que recibimos estos días, y nosotros no queríamos recibir regalos, no queremos porque somos viejos, somos sencillos, vivimos en un departamento chico, no tenemos lugar para nada, y les agradecemos, pero tenemos unos problemas ahora que no sabemos para dónde andar. Pero uno de los regalos que recibí fue de Sammy Fuentes, que se enteró por casualidad en nuestras bodas de oro, y me regaló un libro del Dr. Warren. ¿Saben quién es ese hombre? Él hace 15 años empezó en Estados Unidos una iglesia con una familia, una iglesia bautista, una sola familia chiquita, de una docena de personas. Después de 15 años tiene hoy 17.000 miembros. Probablemente él va a venir a visitar nuestra iglesia en el mes de noviembre. Y yo lo estoy invitando para que venga y nos enseñe a ser siervos de Jesucristo. Porque hacer la reunión está muy bien, pero nos estamos dando clase a nosotros mismos. Y hemos llegado a tener situaciones en las que no hemos logrado comprometernos adecuadamente con el Señor que nos llamó a su servicio. Entonces, cuando Santiago decía, soy siervo de Jesucristo, y se dirigía a las 12 tribus, se dirigía a gente que no creía en Jesucristo. Fundamentalmente, cuando abarcaba a las 12 tribus, abarcaba no solamente a los judíos convertidos, sino a los judíos inconversos y a los judíos rebeldes y a los judíos del antiguo pacto que no querían aceptar a Jesús. Y él aceptaba la impopularidad. Porque hoy a veces creemos que la popularidad es la base de la conquista del mundo. Pensamos que la gente la vamos a ganar con la popularidad. A veces yo veo, como he contado muchas veces en televisión, los festivales de rock, los cantantes populares del rock, el movimiento del rock. Y digo, ¿en qué se diferencia nuestra adoración en materia de movimientos, de gestos y de actitudes? ¿En qué se diferencia? ¿De qué manera podemos llegar a darnos cuenta de lo serio que estamos predicando, de lo serio que estamos presentando? No es popularidad lo que buscamos. Lo que buscamos es gente de rodillas confesando sus pecados, llorando su responsabilidad, y creyentes de rodillas confesando su pereza de ir a testificar y hablar a otros acerca de Cristo y llevarlos al arrepentimiento. Lo que estamos predicando no es tanta alabanza y adoración solamente, sino compromiso de ir personalmente y ganar a la gente para Cristo y traerla a sus pies. Eso es lo que estamos predicando, eso es el siervo de Jesucristo. No estar acá en la reunión sentados,
Por eso cuando Santiago decía ser siervo de Jesucristo, planteaba un desafío muy grande. Anoche, allá tuvimos un brindis prácticamente con unos saladitos. No fue una cena ni nada con un grupo de hermanos, pero teníamos unos 20 inconversos. De los 20, 15 más o menos eran de nuestra familia, no creyentes, aunque conocen el Evangelio, han asistido a reuniones, han conversado con nosotros, especialmente Rosita les ha testificado mucho porque pertenecen a su familia, estaban anoche allí, y cuatro vecinos que Rosita invitó, que son muy amigos, un grupito muy, muy lindo de nuestros vecinos que estaban allí, la doctora Machaín, que es una abogada, el ingeniero Machaín, el esposo, un matrimonio de apellido Chiliuti. En un momento dado nos levantamos Rosita y yo porque los vimos solitos. Y yo pensé, la culpa es mía. Porque la gente sin Cristo necesita que uno se acerque a ellos. Nosotros somos llamados para llevar a la gente a los pies de Jesús. No hay otra cosa. Yo he predicado muchas campañas. Y una cosa que me enseñó el otro maestro que tuve, el doctor Billy Graham, él me enseñó una cosa así, lo hizo en Chile. Había una campaña, no sé, vamos a pensar 20.000 personas más o menos, él movilizaba mucho más que 20.000 personas, pero vamos a ser moderados, 20.000 personas. Y la dirección del culto la tenía un hermano pentecostal muy entusiasta, y tenía la banda pentecostal. Y cantaban. Y pasó una hora y seguían cantando. Y pasó una hora y cuarto y seguían cantando. Y después dice el pastor pentecostal, y ahora, dice, vamos a alabar al Señor con un himno que tiene 11 estrofas. Dice, hemos entregado ahí los papeles con las 11 estrofas. Y el coro y la banda lo han ensayado y vamos a alabar al Señor, vamos a cantar. Y Billy Graham se paró y dijo otro día, hermano, perdóneme, voy a predicar, porque la gente que no es de Cristo necesita escuchar el mensaje, porque si no nunca va a alabar si no se convierte antes. Nunca va, se van mientras nosotros cantamos, ellos se van. O se van en la mitad del mensaje porque tienen sus compromisos, porque no tienen el hábito, porque tienen que irse. Y entonces después que predicó, le dice a los chilenos, perdonen, pero hay que hacer las cosas así, dice, porque si no, hay que pensar, nosotros nos reunimos para predicarle a la gente que no conoce a Cristo. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a traer gente que no conoce a Cristo, entonces estamos acostumbrados a celebrarnos nosotros mismos entre nosotros mismos. Pero para alabar a Dios tenemos que poner primero a la gente a los pies de Cristo, porque si no la gente se entusiasma con la alabanza, pero no se convierte. Y alaban al Dios desconocido como los habitantes de Atenas. Yo recuerdo que en aquellos años, cuando yo tenía que dejar sola a Rosita muchas veces, porque trabajaba con, no vayan a creer que nosotros éramos ricos, yo era misionero de la misión de Richmond, pero el sueldo era el sueldo de los obreros argentinos. Y en cada país teníamos un equipo, entonces uno llegaba, nos presentaban. Esta campaña, el director de música es fulano, el director de canto es mengano, el instrumentista es fulano de tal, el cantante es tal y el programa es tal. ¿Cuántos que gente calculan que va a haber? Y podían decir 3.000, 5.000, en fin, lo que fuera, a veces muchos más. Y entonces la norma que tenía la misión con la que nosotros trabajábamos era decirles a los directores, recuerden que
tienen que terminar la adoración con el tiempo suficiente para que la gente no se vaya, para que la gente pueda escuchar. Haber tenido el coraje de decir estas cosas con toda la frecuencia necesaria. Pero tenemos que darnos cuenta que estas reuniones no son solamente para nosotros, son para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, y son para las personas a quienes podemos estar hablando día tras día, durante la semana, durante el mes, porque somos siervos de Jesucristo, es decir, estamos para obedecerle a Él y hablarle a la gente. Tal vez, aunque nosotros no tengamos con ellos la suficiente ascendencia o popularidad que tienen otras personas con otros métodos que dan muchos resultados, que impactan tremendamente, pero que no sabemos si serán arrebatados cuando el Señor venga para ir al cielo. No sabemos. Y para ir terminando, vuelvo a mi amigo y hermano don Juan. Don Juan García tenía una costumbre. No había persona que pasara por el negocio de él allí en la avenida Alberdi, cerca de Humberto Primo, que no escuchara el mensaje del Evangelio. Entraban allí y se les hablaba de Cristo. Uno piensa a veces, yo soy siervo de Jesucristo. Jesucristo dijo que tengo que ir y predicar a toda criatura, es decir, a todo ser humano. A mi vecino, a mi amigo que está en la vereda o en la puerta, a mi vecino que está aquí sentado, a mi vecino que está al lado de mi casa. Jesús dijo a toda persona, porque toda criatura quiere decir a toda persona. Él dijo, Él lo ordenó. Y yo digo, yo soy siervo de Jesús y le canto. Hay un corito que cantamos que no me gusta porque dice te exalto. Ustedes saben que la teología dice que no, yo no puedo exaltar. Es Dios el que exaltó a Jesús hasta lo sumo. Dice el mensaje de San Pedro el día de Pentecostés. A este Jesucristo exaltó Dios. Exaltó Dios. Yo no lo puedo exaltar. Yo no me puedo poner en el lugar de Dios. No puedo. Tengo que pensarlo así. Y cuando pienso en esto, ustedes fíjense, el mensaje del apóstol Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, Hechos 2:32, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios. Lo que está reservado a la diestra de Dios no lo podemos hacer nosotros. Nos guste o no nos guste, esto está para ser obedecido. Es decir, si nosotros hacemos lo que la Biblia dice, las cosas pasan. Si no hacemos las cosas que la Biblia dice, las cosas no pasan. O pasan a menor velocidad. Es como un motor que está sucio, que le falta service, que no está bien atendido. Entonces va lentamente, como esos autos que parecen una matraca a veces que ya el motor no les da. Si nosotros le agregamos cosas a la Biblia, le cambiamos letras, necesitamos tiempos de arrepentimiento y de convicción. A mí me gusta la palabra renovación, pero no me gusta la interpretación de renovación. Renovación no es pasarse el tiempo en la alabanza y dejando para el final la comunicación del mensaje. Renovación es comunicar el mensaje para que la gente pueda alabar a Dios. Renovación es llevar a la gente al arrepentimiento para que la gente arrepentida después alabe al Señor. Llevarla a esa situación personal de sujeción a Dios, y para eso debe hacer falta nuestro primer arrepentimiento, nuestro sentido verdadero de culpa por no haber testificado suficientemente a los que nos rodean. Santiago terminaba ese primer versículo diciendo, salud. ¿Qué quiere decir salud? Salud era un saludo, por supuesto.
pero era un deseo de bien, un deseo de bienestar, un deseo de lograr que la gente descubriera en Jesús la fuente de salud, no tanto la fuente de salud física, que también puede encontrarse en Jesús, sino la fuente de salud espiritual, la fuente de respuesta a nuestra necesidad. A veces, y esto no lo hice a propósito porque lo tenía ya en la Biblia, tener un folletito en la mano para poder iniciar una conversación con alguien y hablarle de la salud de parte de Dios. A veces tener una palabra oportuna. A veces sentirnos culpables cuando nos hemos callado para que el Espíritu Santo nos impulse a liberarnos de ese sentimiento de culpa y comunicar el mensaje. Y cuando uno mira para atrás y analiza su propio ministerio en 25 años, no está tan convencido de las cosas buenas que nos dijeron ayer. Porque todavía no hemos logrado convencer a la iglesia de que hay que salir a la calle y testificar, que hay que buscar a los vecinos y testificar, que hay un Cristo que está esperando ser proclamado con el mensaje, que hace falta arrepentimiento en nuestro propio corazón y que muchos, hace muchos años, que no ganan ni una sola persona para Jesús y tienen las manos vacías delante de Él. Y pensar que eso se puede hacer sencillamente poniendo nuestra vida en las manos de Jesús como siervos de Él.